Cargando recién. Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. ¿Está bien? Ya. Bien, vamos a ver entonces la fisiopatología de la insuficiencia renal. ¿Ok? Ese es el tema. Espérame un minuto, es que esta silla no es muy cómoda. A ver, esta vez. Así. Empezamos. Entonces, a ver, como siempre, vamos a hacer un repaso breve de lo que es la función renal, para que puedan ubicarse mejor en la parte patológica. Ya hemos hecho algunas clases incluso que son de renal, ¿no? Hemos visto ya síndrome nefrótico, creo que nefrítico también. Aparte de las clases, las prácticas también hemos hecho. Entonces, esto es ya una integración de todo lo que hemos visto. Entonces, ¿a qué llamamos insuficiencia renal? Es específicamente el deterioro de toda la función renal. Entonces, necesitamos saber eso, las funciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Eliminación de desechos, como ven aquí, arriba a la derecha. Elimina sustancias de desecho que ustedes ya saben. Y de esto la más importante, bueno, no la más importante desde el punto de vista clínico para el diagnóstico, es la urea y la creatinina, ¿no? Y obviamente todas las otras sustancias que tienen que salir del cuerpo son eliminadas la mayor parte por el riñón, por la orina. Luego otra función, estas son muy importantes, la regulación del volumen y osmolaridad del líquido extracelular y por tanto también del líquido intracelular. Esta función es muy importante desde el punto de vista médico y clínico porque van a ver después la sintomatología tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y todo el proceso fisiopatológico parte de eso. Cuando hablamos de la regulación de volumen y osmolaridad, estamos hablando de un equilibrio muy preciso, ¿no? En cuanto a un aumento en el volumen circulante o un aumento o una diferencia en la proporción entre el volumen del líquido intracelular con el líquido extracelular, todo eso va a hacer variar a la función celular en general. Entonces, por eso tanto, tiene que estar en un equilibrio específico, ¿no? Y el otro muy importante es la regulación del equilibrio, bueno, está en relación hasta el equilibrio hidroelectrólico, especialmente las concentraciones de los iones básicos que son del líquido extracelular, de potasio, cloro y de sodio, ¿no? Y también, igual de importante, es la regulación del equilibrio ácido básico. Entonces, si ven, son funciones, especialmente estas últimas, las de regulación de volumen, del equilibrio hidroelectrolítico y del pH, es una regulación que está orientada a mantener un microambiente para todas las células del organismo adecuado, no solo adecuado, el más adecuado posible para que funcionen óptimamente, ¿no? Entonces, es una regulación para mantener un microambiente óptimo. Entonces, la alteración de eso va a traer varias patologías, como ya hemos estado viendo. ¿Qué saben ustedes? Yendo rápidamente, para que se acuerden bien cómo funciona, tienen aquí inicialmente bueno, aquí está esquematizado así bien bonito. Tenemos la filtración glomerular inicialmente, que como ya saben, también puede ser un objeto de alteración y por tanto también alterar todo el proceso consiguiente, ¿no? En lo que es la función de la nefrona. Luego tenemos el túbulo contorneo proximal, donde principalmente se absorbe, si se acuerdan, 64% de todo lo que se filtra, y aquí como ven es principalmente iones, agua y todos los otros compuestos, ¿no? 64% de líquido. Luego tenemos el asa de Henle, que es muy importante en cuanto a reabsorción de agua, y por tanto aquí sí es importante la regulación de la osmolaridad. Y luego en la porción final, donde es la porción dilutora, si se acuerdan,
ahí se regula todo lo que es la concentración de solutos, ¿no? Especialmente, por tanto, la osmolaridad. Luego, más tarde, si tenemos en el túbulo contorneado distal, tenemos la regulación de la cantidad de agua, de la hidratación, de la osmolaridad a través de la hormona, de la ADH, y también regulación de la concentración de potasio y sodio, específicamente, si se acuerdan, ¿no?, de las células principales que están aquí en el túbulo distal, junto con el túbulo colector, ¿no? Y ahí mismo están las células pardas o intercalares, si se acuerdan, que son las que están intercambiando hidrógeno con bicarbonato para mantener también el pH específico y preciso en 7.35. Esa es, en resumen, la función de la nefrona en sí y, por tanto, de todo el riñón, ¿no?, en conjunto. Entonces, estos elementos de la regulación, como ven aquí, son muy importantes. Bueno, aquí está un poco ampliado. En la parte o sea, un elemento muy importante para la formación de la orina y toda la función del riñón es el filtrado glomerular. Y ahí, si se acuerdan, en fisiología, un parámetro importantísimo que es la tasa de filtración glomerular, que si les pregunto, seguramente se acuerdan unos cuantos, pero como no les voy a preguntar, les digo que el valor, ¿no?, son 125 mililitros por minuto. Ese es un valor que tiene que mantenerse en lo posible, y para eso tenemos aquí en los glomérulos la regulación de las dos arteriolas, ¿no?, de la aferente y de la eferente. La más importante es la eferente, en cuanto a regulación, me refiero. Entonces, a través de la renina-angiotensina va a modular, si quiere, un poco el diámetro, y por tanto, con un efecto retrógrado, por decirlo así, va a regular la cantidad de filtración, ¿no? Entonces, bueno, el filtrado glomerular es realmente un parámetro muy importante que mantiene funcionando el riñón. ¿Y qué parámetros intervienen ahí? Muy importantes es la presión arterial, específicamente la presión de la arteria renal, pero obviamente esa viene de la circulación general, por tanto la presión arterial en general es la que está manteniendo esa presión para que esa sangre llegue aquí. Y la presión en la arteria renal, la presión arterial media de la arteria renal es 60 milímetros de mercurio, ¿no? Ya no son 120/80, sino aquí hablamos de la presión arterial media. O sea, con 60 milímetros de mercurio se produce todo el proceso de filtración, reabsorción, ya no reabsorción, sino filtración, básicamente, y paso hacia la arteriola eferente y de ahí hacia los capilares peritubulares. Bueno, algunas alteraciones que pueden suceder a este nivel, ¿no? A nivel de la arteriola, bueno, primero de la arteria, puede haber alteraciones de la arteria en sí misma, aterosclerosis, puede haber una estenosis de la arteria renal, ¿no?, que va a producir a su vez otras patologías, como por ejemplo una hipertensión secundaria, ¿no?, que sería una hipertensión renal. Luego tenemos la arteriola aferente, que está regulada por una prostaglandina E2 y las prostaciclinas. Luego los capilares mismos del glomérulo, ¿no?, donde ahí intercambian y la filtración depende de la barrera. Aquí la barrera es muy importante, como han visto ya cuando hemos visto las prácticas, los casos de síndrome nefrótico, específicamente la anterior semana, donde hay alteración de la barrera, ¿no?, y paso de proteínas de la sangre hacia el tejido tubular y pérdida de proteínas del plasmático, del plasma. Bueno, si ustedes ven aquí,
los cambios en las arteriolas aferente y eferente se dan para que se mantenga este filtrado, como ven aquí esta línea, ¿no? Tiene que mantenerse lo más constante posible. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que pensando desde el punto de vista fisiopatológico, estamos viendo que una alteración del glomérulo, por ejemplo, no de uno, ¿no? Obviamente, sino de una cierta cantidad de glomérulos, se va a compensar fácilmente con los otros, pero si hay una alteración en general, por ejemplo, de la arteria, de la presión arterial, o por alguna razón hay una degeneración sí, de los glomérulos, va a haber ya una patología porque no se va a poder mantener constante este flujo, ¿no? Este filtrado. ¿Okay? A ver, perdón, creo que alguien quería entrar. Marisol Santos, que se una, muy bien. Ok. Esa es la parte inicial de lo que es la nefrona y que obviamente de aquí va a jugar un rol en lo que estamos viendo de la insuficiencia renal. A ver, ahora en general, ¿qué implicaciones tiene esta insuficiencia renal? Puede producirse por una disminución del filtrado glomerular y cuando disminuye el filtrado glomerular va a haber un acúmulo de productos nitrogenados séricos, específicamente aumento de urea y creatinina en sangre, con la incapacidad para regular la homeostasis, por tanto el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico. O sea, ¿en qué consiste eso? Si ustedes ven aquí, estábamos viendo la figura anterior, cuando hay una alteración en el filtrado glomerular, pueden ser varias causas, como ya les he dicho. Entonces, una de las, como dice aquí, va a haber un aumento de urea y creatinina. ¿Por qué es importante eso? ¿No? En una clase les decía, ¿cuál es el producto importante o el metabolito importante que nos indica cómo está funcionando el riñón, ¿no? O sea, cuando hacemos un examen, una química sanguínea, pedimos glucosa, etcétera, y van a ver que siempre se pide indicadores renales, ¿no? O de función renal. ¿Y cuáles son esos? Creatinina y urea, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la creatinina es una sustancia, producto del metabolismo, pero en este caso en el riñón no nos importa de dónde se produce, sino qué pasa con ella en el riñón. Y lo que pasa con ella en el riñón es que es una molécula que se filtra, pero no se reabsorbe. Entonces, normalmente este producto metabólico, la creatinina, llega al riñón, a los glomérulos, pasa la barrera y no se reabsorbe y se elimina. Y así se mantiene todos esos productos de desecho en orden, ¿no? Como debe ser en equilibrio. Si hay una alteración en la filtración glomerular, una disminución, por ejemplo, sea por disminución de la presión arterial o por cualquier causa, una disminución del flujo del glomérulo, lo que vamos a tener es que la creatinina se filtra efectivamente, pero en menor cantidad. Por tanto, el plasma va a ir acumulando la creatinina y la urea también, y esos son compuestos que son tóxicos, ¿no? Si el cuerpo trata de sacarlos, y son productos del metabolismo, son tóxicos, por eso hay que desecharlos, pero si no se los puede desechar, se acumulan en plasma y entonces van a tener sus consecuencias a nivel del cuerpo en general, ¿no? Entonces, por eso se refiere el aumento de la urea creatinina va a ser va a producir a su vez una incapacidad de regular la homeostasis, ¿no? Del equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico. La excreción de la creatinina, que les decía, es dependiente de la tasa de filtración glomerular y esta depende del flujo renal. Entonces, esos dos son parámetros muy importantes y se podían clínicamente ver
si están, bueno, indirectamente podemos medir cuánto es el flujo glomerular, la tasa de filtración glomerular a través de la creatinina, ¿no? Entonces, la reducción del flujo produce una disminución del flujo de la arteria renal, produce una disminución de la tasa de filtración glomerular y entonces esa condición va a ser una vía para que haya una insuficiencia renal aguda. Ese es uno de los escenarios posibles. Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? A través del aumento de la creatinina, nos podemos ubicar que está habiendo una mala función. En este caso, glomerular. Por tanto, bueno, vamos a ver una mala función renal y eso significa una insuficiencia renal. Estamos en el proceso inicial, ¿no? Ok, entonces, esta insuficiencia renal se clasifica según su duración. Puede ser aguda, ¿no? Cuando esa falla renal se produce en poco tiempo, entre horas y días. Eso ya consideramos como una IRA, insuficiencia renal aguda, aunque ahora ya no se habla mucho de insuficiencia, sino de falla, ¿no? Se está sustituyendo el término de insuficiencia por falla, ¿no? Y la patología ya está más conocida como falla renal aguda, en lugar de insuficiencia renal aguda. Entonces, según el tiempo, puede ser aguda, y según el tiempo, puede ser crónica, cuando hay una pérdida progresiva de la función renal en el tiempo, ¿no? En meses o hasta años en algunos casos. Eso, por ejemplo, se ve en la diabetes, ¿no? El proceso de degeneración glomerular. En la diabetes puede tardar algunos meses o años, entonces llega a ser realmente una insuficiencia renal crónica o falla renal crónica, ¿no? ¿Y cómo se determina? Está basada en justamente lo que estábamos hablando, en la tasa de filtración glomerular y en el aclaramiento de creatinina, ¿no? Entonces, la función renal, vamos midiéndola cuando estamos hablando de la crónica, vamos midiendo creatinina, un control dentro de un mes, de 2 meses, etcétera, y según cómo vaya saliendo, si hay alteraciones como la diabetes, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo la creatinina va a ir aumentando. Entonces, eso nos va a ir diciendo que hay una falla renal. Obviamente, hay que tratarlo, ¿no? Se hace el tratamiento, pero bueno, lo que queremos mostrar aquí es que la clasificación se dice que es crónica cuando hay una pérdida progresiva que está, y determinamos que es una pérdida progresiva en base a la tasa de filtración glomerular y el aclaramiento de creatinina, que es cuánta creatinina se elimina. Y como no hacemos directamente la medición de creatinina, lo hacemos indirectamente a través de la creatinina plasmática. Okay. Luego, la insuficiencia renal puede ser, según el lugar de la lesión o de la causa que está produciendo esta falla renal, puede ser prerrenal cuando el problema que está generando la falla renal está antes del glomérulo, o renal cuando el problema está en el glomérulo mismo, ¿no? O en los túbulos, en la parte justo de lo que corresponde a lo que es función renal. O postrenal, cuando la lesión es posterior a los túbulos, en la pelvis renal o en el uréter, ¿no? Desde ahí puede venir, ahí puede ser el origen más bien de la insuficiencia renal o de la falla renal. ¿Cómo es la etiopatogenia? La prerrenal se produce en condiciones en las que la función tubular y glomerular son normales, pero la tasa de filtración glomerular está disminuida por perfusión renal disminuida. O sea, esa es la condición, ¿no? O sea, los túbulos funcionan bien,
el glomérulo funciona bien, pero la tasa de filtración glomerular está disminuida. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué la tasa de filtración glomerular va a estar disminuida? Porque la perfusión, o sea, la cantidad de sangre que está llegando a los glomérulos está disminuida, es baja, ¿no? Entonces, la prerrenal generalmente va a ser por alteración en la arteria renal, una estenosis, por ejemplo, podría ser una estenosis. Pero bueno, cuando hay estenosis hay que diferenciar eso. Como tenemos dos riñones, si se estenosa una, el otro va a suplir, no va a producir una falla renal tan severa en un riñón, por lo menos, pero en el otro sí, ¿no? Bueno, esa es una causa. La más común es la hipotensión, ¿no? Cuando hay hemorragia, por ejemplo, por algún accidente y se ha perdido sangre por una situación o en una cirugía, alguna razón donde se pierda sangre por otro lado y la presión arterial bruscamente va cayendo y un buen rato se mantiene, no un buen rato, no es un ratito, sino horas así, con hipotensión, que a su vez eso condiciona que haya hipoperfusión. Entonces eso va a ser una causa prerrenal, para que haya falla renal, ¿no? Aquí tienen dos etiologías de la renal, lo que les decía. Primero la hipovolemia, una hemorragia, un exceso de pérdida de líquidos, deshidratación, ¿no? Por pérdidas renales, por cetoacidosis diabética, por diabetes insípida, o sea, cuando se pierde mucha agua, lleva igual a la hipovolemia, ¿no? A la pérdida de volumen. O en algunas situaciones, cuando hay, por ejemplo, alteraciones, bueno, algunos pacientes críticos en terapia intensiva, hay anasarca, ¿no? Secuestro de líquido, que es un edema generalizado por hipoproteinemia o por cualquier otra causa, entonces se pierde líquido, aunque está el agua dentro de la persona, pero no está circulando, está secuestrado en los compartimientos. También es algo que en algunos casos se llama el síndrome compartimental. Ese líquido está secuestrado, por tanto el volumen disminuye y la causa de eso es que la presión arterial renal o de la arteria renal va a ser baja, ¿no? En general va a estar disminuida, pero el riñón tiene un parámetro muy importante que para algunos autores es 50 y para otros 60, ¿no? Ese es el límite. Cuando la presión arterial baja de 60 milímetros de mercurio en la arteria renal, la perfusión se hace muy, muy baja y entonces cesa prácticamente um, la filtración glomerular y por tanto la función tubular, ¿no? Para unos autores es 50, para otros 60, pero bueno, es más o menos por ahí. Entonces, una hipotensión generalizada por hipovolemia va a producir justamente eso, ¿no? Disminución de la perfusión y una falla renal. En el mismo sentido, la otra etiología es esta, disminución del gasto cardíaco, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, un taponamiento cardíaco, arritmias, o embolia pulmonar masiva, o hipertensión pulmonar, cualquiera de estas que influya en la disminución del gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre circulante va a estar disminuida, ¿no? Si disminuye el gasto cardíaco. De los 5 litros que normalmente tenemos, bajarán a 4. Una disminución de la presión o disminuir el volumen, el gasto cardíaco está más lento, disminuido, entonces va a tener el mismo efecto, ¿no? Si se acuerdan de la ley de Ohm, cuando hablamos de fisiología, la disminución del gasto cardíaco influye directamente en la presión arterial, ¿okay? Disminución del gasto cardíaco casi es directamente disminución de la presión arterial. Vasodilatación periférica, esa es otra etiología causada por sepsis, anafilaxia, antihipertensivos o por anestesia, ¿no? Cuando se elimina el control del sistema nervioso simpático en los vasos, se relajan los vasos. Pasa lo mismo cuando hay anafilaxia, en la relajación de los vasos, venas y arterias. Entonces, el compartimiento plasmático, que normalmente es
de 5 litros se va a ampliar y puede volverse 7 litros, entonces la presión arterial va a bajar. Aplicando la misma ley que ya conocen, va a disminuir la presión arterial, por tanto, la presión en la arteria renal también va a ser muy baja, ¿no? Otra de la que les decía, la estenosis de la arteria renal, ¿no? Puede deberse a placas ateromatosas, displasia fibromuscular, o está asociada con la presión arterial disminuida, ¿no? Distal a la obstrucción. Entonces, bueno, ya hablé hace rato de esto. Si está obstruida la arteria, pues no hay flujo suficiente, ¿no? Aunque el gasto cardíaco esté bien, la presión arterial en otro nivel bien, pero si hay estenosis, el flujo o el gasto, bueno, no, sí, el flujo mejor, el flujo renal va a estar disminuido. Y otra etiología para que haya una prerrenal, una falla renal prerrenal, sería la vasoconstricción renal, ¿no? Por procesos de hipercalcemia, el calcio en general, ustedes saben, aumenta la concentración de calcio extracelular, produce una contracción muscular en general. Entonces, en los vasos que son muscularizos, también se va a producir una contracción, por tanto, va a haber una vasoconstricción, ¿no? O también por la liberador de vasoconstrictores o liberadores de calcio, o directamente vasoconstrictores, como la norepinefrina, ciclosporina, anfotericina B. Estos son antibióticos que se utilizan normalmente. La norepinefrina se da en casos donde, por ejemplo, se utiliza mucho en los que hacen fisiculturismo y consumen mucha proteína, ¿no? Bueno, por ahí más o menos. Es un camino en el que aumenta la adrenalina en general y la epinefrina. Entonces, bueno, como ven, todo eso cae, todas estas etiologías caen en un mismo punto que es disminución del flujo renal y del flujo glomerular, por tanto, disminución de la tasa de filtración glomerular y eso lleva a una falla renal. Otras causas, alteración de las respuestas autorreguladoras renales, ¿no? Cuando normalmente, si hay una disminución del flujo, va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente o eferente. Si se acuerdan, en fisiología son las dos que regulan, ¿no?, el flujo y lo que les he mostrado al principio. Entonces, si estamos usando algunos medicamentos, como los AINES, que inhiben la prostaglandina E2, que va a actuar sobre la arteriola aferente, o las prostacilinas, igualmente, que son vasodilatadores que secretan el glomérulo. Entonces, si están inhibidos, esos pueden producir una vasoconstricción y también disminuir el flujo, ¿no? Lo mismo con inhibidores de la enzima de las ECAs. Y otra causa que ya es en caso extremo, que es el síndrome hepatorenal, cuando hay una elevación inexplicada de la creatinina plasmática, pero eso viene por cuestión del hígado, ¿no? Una alteración hepática. Insuficiencia hepática podría ser, una hepatitis que genera, sobre todo, bueno, más en cirrosis, en enfermedades así, como la cirrosis, ¿no? Degenerativas o, ¿cómo se llama? Bueno, las enfermedades que alteran la estructura del hígado. Entonces, en esas situaciones hay una liberación sistémica de vasodilatadores, ¿no?, que lleva a una disminución significativa, otra vez, de la resistencia vascular sistémica. Se genera una hipotensión generalizada y eso obviamente termina en lo mismo, ¿no?, en hipotensión o falta o disminución del flujo renal y por tanto disminución de la tasa de filtración glomerular y falla renal. Ok, esas son las prerrenales. Las renales, esas ya involucran al mismo glomérulo, a la estructura del glomérulo y a los túbulos. Es más común, como van a ver, es en los túbulos, ¿no?
Entonces, la renal está asociada a la liberación de vasoconstrictores de la arteriola aferente y la lesión renal isquémica es la más común. ¿Qué significa eso? Que hay, como ven aquí, destrucción, este es el glomérulo, estos son los túbulos, hay una destrucción de las células tubulares por isquemia, ¿no? La isquemia es una falta de oxígeno. Entonces, si hay una hipotensión o por presencia de sustancias tóxicas o cualquier otra causa que inhiba o bloquee la llegada de oxígeno a estas células, van a estar en isquemia. Bueno, más que, no sé, eso sería anoxia. Isquemia, más bien, no están bien perfundidas en sangre. Ya, ¿no? Puede ser por algunos tóxicos también que se consuman y lleguen al riñón. Entonces, la isquemia, que va a ser la disminución del riego sanguíneo, va a producir una lesión y muerte celular de los túbulos renales. Y entonces, esto, como ven aquí en el dibujo, van a tener un acúmulo más bien de esas células y se van a eliminar las células. Y obviamente, si en las células del túbulo proximal o de los otros túbulos, pero especialmente del proximal, están lesionadas y no hay células, no se reabsorbe nada, ¿no? O muy poco, en todo caso. Ese proceso se llama necrosis tubular aguda. ¿Okay? Entonces, bueno, la etiología de este proceso de muerte celular está en cuatro, bueno, hay cuatro causas, ¿no? Cuatro etiologías. La necrosis tubular aguda, que es específicamente la que les decía, cuando hay disminución del riego sanguíneo o cuando hay presencia de algún tóxico, antibióticos, por ejemplo, como los aminoglucósidos, directamente atacan a las células y las destruyen, ¿no? Los aminoglucósidos a veces se usan muy alegremente, la gentamicina, canamicina y otras, y generan no solo daño renal, sino también sordera, porque en el oído hay un mecanismo similar en el que se destruyen, o sea, el mecanismo de acción, digamos, de estos antibióticos lesionan las células, son moléculas que tienen una carga muy fuerte y bueno, producen varios procesos intracelulares que destruyen las células. En el oído, en todo el órgano de Corti y de la sordera, y ahora que estamos hablando en el riñón, también las células tubulares son igual de sensibles. Entonces, ese es un ejemplo de sustancias tóxicas que pueden producir esta muerte celular y la necrosis tubular. Luego, la nefritis intersticial aguda es un proceso inflamatorio, ¿no? Simplemente de las nefronas en sí mismas, y puede ser de etiología glomerular, como ya hemos hablado mucho, cuando el glomérulo tiene alguna alteración, y bueno, si no hay flujo o baja mucho la presión, sí se va a producir disminución de la producción del líquido tubular. Y si estas células que están en el túbulo, no pueden estar secas, tienen que estar siempre en agua. Entonces, si disminuye mucho esto y se detiene, por decir, la filtración glomerular, no hay problema del glomérulo, pero se detiene por hipotensión, por lo que sea, estas células van a empezar a sufrir y no solo isquemia, porque no va a haber flujo, sino el hecho de que no tengan líquido también las mata. Y vascular es lo mismo, ¿no? O sea, si hay una alteración vascular, una vasculitis, no va a haber, bueno, al final va a terminar lo mismo, ¿no? Que no va a haber una adecuada perfusión y no va a haber suficiente oxígeno, entonces van a quedar también isquémicas o anóxicas incluso. ¿Ok? Bueno. De estas la más común es la necrosis tubular aguda, que es los dos tipos, la isquémica y la tóxica. La isquémica, ya les decía. Espérenme un minutito, me está haciendo frío, voy a poner algo. Espérenme.
ya volví. Aunque estamos en agosto, igual todavía hace frío. Ok. Bueno, entonces les decía, la isquémica es cuando hay una isquemia, ¿no?, prolongada, como dice ahí, lleva a alteraciones vasculares. A ver, ¿cuáles son las causas de que haya isquemia? Alteración de autorregulación, que ya hemos hablado, necrosis tubular y apoptosis de las células, esa va a ser la consecuencia, y una lesión endotelial que causa síntesis disminuida de prostaglandinas y producción de radicales libres de oxígeno, lo que va a destruir más a las células, ¿no? Bueno, esas son las alteraciones que produce la necrosis tubular isquémica. O sea que, a su vez, va a tener otros efectos. Y eso lleva a una vasoconstricción y preservación de agua y sal. Eso es como un mecanismo compensador, digamos, más o menos. Esa es la isquémica. No quiere ver. Se ha desconectado. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, lo escuchamos, doctor, Sí, pero ya no doctor. hay pantalla. Ya no hay Sí, nada en pantalla. sí, algo ha pasado con, no sé qué ha pasado con PowerPoint. A ver, espérame. Gracias, doctor. Un minutito. Espérame un minutito. Algo, no sé si virus o qué le ha entrado aquí. Espérame un cachito. Voy a abrir otra vez el PowerPoint. Estamos por aquí. Ya. A ver, no sé qué ha pasado. Voy a compartir otra vez. ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya. Está bien. Sí, doctor. Ok, estábamos acá, entonces, una cosita pasó. Bueno, le decía las tóxicas. ¿Cuáles son las causas más tóxicas? La rhabdomiolisis, supongo que sí han debido oír ese término, ¿no? Es la destrucción del músculo liso, destrucción, bueno, en general del músculo, y eso es muy tóxico para el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una de las causas. Cuando el músculo está lesionado, cuando está edematizado, ¿no?, produce una disminución del volumen circulante en general, de sangre, activación del sistema nervioso autónomo, secreción de hormona antidiurética y activación del sistema reticular activante. Entonces, bueno, esos son los efectos de la rhabdomiolisis. La mioglobina, esa es la parte tóxica de la rhabdomiolisis. La mioglobina induce el aumento de proteínas vasoconstrictores, endotelina, reduce las moléculas vasodilatadoras como el óxido nítrico y por tanto bueno, al generar vasoconstricción y disminuir la vasodilatación, va a generar justamente eso, ¿no?, una constricción y por tanto va a ser también isquemia. Y aparte de eso, también la mioglobina tiene un efecto tóxico directo sobre las células. Entonces, en algún momento esta mioglobina llega a pasar por el túbulo y se filtra y pasa a las células tubulares, y es tóxica y las destruye, ¿no? El M,
Como ven aquí, se acuerdan, ¿no? Del grupo M. También induce obstrucción tubular y además lesión celular directa. Bueno, sí les he dicho, pero aparte de eso, se puede llegar a acumular y bloquear o obliterar totalmente el túbulo. Entonces, este es otro efecto más. Si al estar bloqueado el túbulo, no hay circulación de líquido tubular y entonces hay destrucción celular, ¿no? O sea, por varias partes ataca esto. Otras tóxicas, lo que ya les había dicho, los aminoglicósidos, ¿no? Que se filtran libremente, pequeñas cantidades se quedan en las células tubulares y ahí tienen su efecto tóxico directo causando lesión celular y muerte celular. Otra es lo mismo, la anfoteresina B, es otro de los medicamentos que también puede producir lesión del túbulo, de las células tubulares, ¿no? El mecanismo de la anfoteresina B, como ven, es inserción en la membrana celular y crea poros que incrementan la permeabilidad. Eso hace normalmente la anfoteresina B en las bacterias, pero a estas células también les hace lo mismo, ¿no? Las bacterias viejas les perfora y las bacterias mueren porque bueno, entra líquido, etcétera, ¿no? Y explotan. En este caso, igual, les crea poros y aumenta la permeabilidad y es un efecto similar como si fueran las bacterias y las mata. Bueno, aquí es esta figurita a un lado, si alcanza a ver, bueno, le he puesto, ha quedado un poco chica, pero este es el túbulo y este es un corte histológico de células tubulares reales, ¿no? Destruidas. Eso a los que les encanta la patología pueden interpretar. Bueno, hay otras que son otras causas inducidas por contraste, que esos son para los contrastes que se utilizan en radiología, también pueden producir falla renal, también matando a las nefronas, porque aumentan los vasoconstrictores y también disminuyen los vasodilatadores, ¿no? Nefritis intersticial aguda, bueno, sí hemos visto. Hay algunas reacciones, como por ejemplo, bueno, la nefritis es un proceso inflamatorio, ¿no? Y del intersticio, o sea, alrededor de las células tubulares y de todas las nefronas se van acumulando sustancias y específicamente en este caso a las alergias a las sulfas y a los antibióticos beta-lactémicos que inhibidores de la bomba de protones son las que pueden causar esa nefritis intersticial. Esa es una hipótesis. Puede haber hipersensibilidad a las drogas debido a la presencia de células T en las biopsias. Se encontró que si es nefritis intersticial implica un proceso inflamatorio y en el proceso inflamatorio, si se acuerdan que es la parte inmunológica, quienes participan son las células T. Entonces, bueno, en los cortes que se han hecho en la nefritis se encuentran células T, entonces posiblemente se deba a eso, a una reacción alérgica y los que están asociados a eso son las sulfas, los antibióticos beta-lactámicos, que ya saben ustedes bien cuáles son, y los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol. Así que no es tan simple tomar nomás omeprazol, para que vean, puede tener sus consecuencias. Claramente también es más común que pase eso en individuos que tienen predisposición, ¿no? Una sensibilidad especial a o una capacidad de reacción inmunológica mayor. Como ven también, bueno, se han encontrado también anticuerpos antimembrana basal en el glomérulo, entonces posiblemente también es parte del proceso de nefritis y de falla renal. Falla renal. Luego tenemos, bueno, las otras por infecciones, la pielonefritis, que es una infección que más bien es de la parte del cáliz, ¿no? Es un proceso inflamatorio también y infeccioso, las bacterias, E. coli sobre todo, sube, llega ahí y bueno, genera todo un montón de
de eventos, digamos así, ¿no? El patógeno puede inducir la secreción de quimiosinas y citocinas que llevan a un proceso inflamatorio y por tanto una lesión directa al intersticio, ¿no? Bueno, así el hecho se inicia con la presencia de bacterias, o sea, en el túbulo, y eso lleva a una lesión tubular, ¿no? Bueno, ese es el mecanismo. La lesión celular expone a los antígenos endógenos a la reacción inmune y otra vez bueno, se desarrolla la nefritis intersticial, ¿no? O sea, todo esto, cuando hablamos de nefritis intersticial, está, digamos, resumida como una reacción, es inflamatoria, pero especialmente inmunológica, ¿no? Por eso ahí se encuentran anticuerpos, se encuentran células T, y en este caso, para las con pielonefritis, con presencia de antígenos endógenos de la E. coli principalmente, y bueno, no sé si hay otros, que generan ese proceso inflamatorio que se llama nefritis intersticial. Luego, de fuente glomerular, también los complejos inmunes, destrucción de algunos glomérulos que destruyen el área de filtración y por tanto disminuye la tasa de filtración glomerular, y eso ya han visto que es un paso previo a lo que ya es un síndrome nefrótico, ¿no? Que ya lo han visto en la práctica también. Y de origen vascular, microangiopatías, vasculitis y émbolos que llevan al flujo renal reducido. Eso es igual. Esas son también alteraciones renales, ¿no? Todas estas van a llevar a la destrucción de las células tubulares. Como les decía, entonces, estas células tubulares son muy sensibles al isquemia y al estoquio, ya hemos visto. ¿Y qué sucede con ellas cuando están en esa situación? Entonces, tienen aquí algunos los cambios que suceden. Estos son un poquito de la patología, de los procesos que se dan. Hay tumefacción celular, pérdida del borde en cepillo y de la polaridad, hay formación de bullas, son como ampollas, ¿no? Las bullas, y desprendimiento celular. Este es más o menos el proceso patológico que sufren las células intersticiales, y este cuadrito justamente les muestra ahí de los túbulos, y ustedes pueden ver en áreas donde no hay células, que se han desprendido y se han lesionado esas células, ¿no? La polaridad, eso se refiere a que ustedes saben que la bomba sodio-potasio es la que mantiene, más o menos, estas células no son excitables, pero sí mantienen todas las células un potencial de membrana negativo. Entonces, normalmente tiene que ser negativo. Cuando hay una alteración de la bomba sodio-potasio, se pierde esa polaridad, o sea, ese potencial de membrana negativo se pierde, ¿no? A eso se debe la polaridad. Que bueno, causa es la alteración o redistribución de la bomba sodio-potasio. Bueno, estos son algunos otros mecanismos más. ¿Qué sucede después de eso? Cuando hay lesión renal, se desprenden las células tubulares que van a ir a obstruir el túbulo. O sea, no solo la hemoglobina o la mioglobina van a bloquear, sino las mismas células, lógicamente, al desprenderse, forman pequeños cúmulos de células y van a ir a bloquear el túbulo, ¿no? Y por tanto, aunque se reponga el líquido, van a estar bloqueando. Y por tanto, al estar bloqueando, aumenta la presión intratubular, que contribuye a la disminución del filtrado glomerular y también contribuye al edema intersticial, ¿no? Va a haber más acumulación de líquido a nivel de los túbulos. Otra cosa que sucede es que la lesión endotelial, ¿no?, produce liberación de la endotelina. Ustedes saben que la endotelina es un vasodilatador, y la disminución de la producción de óxido nítrico y prostaglandina
por tanto predomina la acción vasoconstrictora, y cuando se suma la activación del sistema renina-angiotensina, provocan también vasoconstricción, disminución de filtrado glomerular. Luego otros cambios que va a haber, que son irreversibles, ¿no? Llevan a la necrosis de las células y la apoptosis, ya saben lo que es la apoptosis. Y bueno, y además estas células isquémicas van a liberar citocinas, que las citocinas ustedes saben que es una de las moléculas lenguaje de los leucocitos, entonces van a atraer más leucocitos, T, macrófagos, etc. Y entonces van a aumentar la lesión, ¿no? Se hace una bola de nieve, digamos así. Bueno, hasta ahí es la renal, bastante compleja. Luego tenemos la postrenal. La postrenal está producida por lesiones que produzcan un obstáculo en la vía urinaria, o sea, posterior a los túbulos, o sea, después del túbulo colector final, tenemos el túbulo colector, que es el túbulo colector medular ya sería, y de ahí ya se forma el uréter, ¿no? Entonces, una obstrucción ahí, por ejemplo, impide que salga la orina, y eso hace que aumente la presión en los túbulos, y esa presión se ejerce así hacia atrás, ¿no? Retrógrada. Como aquí está obstruida el uréter, y eso va a hacer que hacia atrás aumente la presión del líquido a nivel de la pelvis renal y por tanto, obviamente, también a nivel de las nefronas, ¿no? Y si aumenta esa presión, bueno, lo que sucede es que compromete el filtrado glomerular. Eso supone un 5% de las causas de la falla renal aguda. ¿De dónde vienen? Pueden ser lesiones extrarrenales de uréter, pelvis, como litiasis, tumores, fibrosis, en la vejiga también, ¿no? Tumores, prostatismo, vejiga neurógena, en la uretra misma, estenosis, fimosis, o sea, de aquí hasta la salida, hasta lo último, hasta la uretra, cualquier alteración de estos que obstruye el flujo va a llevar a que tenga un efecto retrógrado. Bueno, también pueden producirse esa obstrucción por productos que están formados a nivel del riñón mismo, ¿no? Antes, como por ejemplo los cilindros o los coágulos. Si hay un coágulo a nivel de las nefronas, pueden ir acumulando y formarse, bueno, obstruir. Lo mismo los cilindros, ¿no? Los cilindros son acumulaciones de células y de otros productos que precipitan, o glóbulos rojos también que se precipitan y forman, se acumulan y quedan así como modeladitos por los túbulos, por eso se llaman cilindros, ¿no? Y bueno, eso van a llegar a obstruir también el flujo renal. Bueno, esto es poco frecuente, no es imposible, y para que se produzca una falla renal postrenal, tiene que haber una obstrucción realmente grave y además duradera en el tiempo, ¿no? No puede ser así, ya, un cálculo renal, lo encuentran aquí y al día siguiente sacan falla renal, no. Entonces, es todo un proceso todavía largo, hay varios mecanismos de defensa, digamos, todavía. Bueno. Estos son algunos síntomas específicos, inespecíficos y específicos de la falla renal. En general, puede haber disminución del volumen circulante, o si hay, más bien, por una hemorragia, más bien como causa, va a llevar a una disminución de la presión arterial, ¿no? Y se va a compensar con taquicardia y oliguria, en lo que nos importa aquí. La oliguria, ¿por qué? Porque hay una vasoconstricción en general, entonces va a haber una compensación para preservar el volumen, la sangre va a ser más desviada hacia el corazón, el cerebro, y va a ir menos
por la vasoconstricción renal también, va a haber menos sangre, ¿no?, al riñón, por tanto va a pasar lo que ya hemos dicho hace rato. La oliguria puede ser también debida a la lesión del glomérulo, ¿no? Si no hay un buen flujo renal, no hay tasa de filtración glomerular adecuada, entonces va a ser muy poca formación de orina y entonces lleva a la oliguria o finalmente a la anuria, ¿no? Puede haber también sobrecarga de volumen, ¿no? Cuando hay incapacidad de excretar orina, lo que causa aparición de un tercer espacio que puede ser un edema pulmonar, ¿no? Cuando hay, si no hay una buena filtración, ya hemos dicho, que va a llevar ese aumento de volumen del... Eso es lento, ¿no? No es muy rápido, pero pues, pasa eso. Si no se elimina el agua, se va a quedar en alguna parte en el cuerpo, ¿no? Entonces ese es el tercer espacio o el secuestro del líquido. Bueno, otro síntoma es el dolor en el flanco, ¿no? Cuando hay una distensión del uréter o necrosis papilar, cuando hay una pilonefritis, una inflamación de todo el riñón, puede causar distensión en la cápsula renal. En ese caso puede haber hematuria, edema, hipertensión y pueden indicar un síndrome nefrítico. Aquí es importante en la parte semiológica el signo del puño de percusión, ¿no? El nivel del riñón, realmente un pequeño golpe ahí puede causar un dolor no intenso, bueno, va a depender del nivel de inflamación que tenga, pero sí va a causar un dolor que no es el muscular, sino adentro, ¿no?, de la cápsula renal. Cuando hay falla renal también puede haber fiebre y rash, o sea, hipersensibilidad, si hay hipersensibilidad a las drogas o complejos inmunes, puede haber aumento de la temperatura y el rash, el salpullido que se dice puede aparecer. Puede haber uremia, ¿no?, por acumulación de desechos nitrogenados y puede llevar primero a confusión mental y, bueno, terminar en una encefalopatía. Obviamente también hipercalemia, y si hay hipercalemia, ¿por qué va a haber hipercalemia? Porque si no está funcionando bien en el riñón, el potasio, que se regula a nivel del túbulo distal y en la parte principal inicial del túbulo colector, ahí, si se acuerdan, se reabsorbe sodio y se elimina potasio. Entonces, si eso no está funcionando, si las células tubulares o las nefronas están paralizadas, impedidas de funcionar, no va a haber por dónde se secrete, o el mecanismo va a estar interrumpido, ¿no?, para la secreción de potasio, por tanto, la sangre va a tener un exceso de potasio. Y eso tiene varios efectos, sobre todo a nivel del corazón, ¿no? Síntomas inespecíficos, puede haber náusea, dolor abdominal, debilidad muscular, inapetencia, etc. Y la obstrucción de uréteres impide el vaciamiento, ¿no?, que sería posrenal. Entonces, bueno, aquí están síntomas así genéricos, no están tan específicos, pero bueno, para eso la fisiopatología, para que es a partir del síntoma tengan una hipótesis, una idea de qué le está pasando a la persona y con eso ya puedan saber. ¿Cómo evoluciona la falla renal? En 3 fases. Inicialmente, una falla renal aguda, en los primeros días, 1 a 3 días, hay disminución de diuresis, o sea, una oliguria. Puede haber un aumento, ¿no?, de los nitrogenados, nitrógeno urémico en sangre, ese es el boom. Esos son los primeros días. Luego, cuando ya está establecida la fase renal, la falla renal, perdón, hay una fase de mantenimiento, hay oliguria, entre 40 a 400 mililitros por día, sobrecarga de sodio y agua, entonces va a tener también mucha sed, seguramente. Hipercalemia, ¿no?, en su laboratorio les va a mostrar un potasio elevado, plasmático. Cambio en la acidosis, o sea, va a ser de pH de 6,5 y de origen metabólico, no respiratorio. Y seguramente va a estar compensando, si es que hay acidosis metabólica, compensando también para eliminar eso
con aumento de la respiración, ¿no? La frecuencia respiratoria. Y aumento de los BU, como ya está. Y luego la fase de recuperación. Hay un aumento de la diuresis, hay poliuria más bien, ¿no? Más de 3 litros por día por insensibilidad al ADH. Como hay muchas células que recién se están reponiendo, esas células se han ido, entonces aun cuando haya liberación de ADH del bulbo y de la hipófisis, de la neurohipófisis, no va a tener ningún efecto porque no hay células todavía que respondan, ¿no? Esa es la insensibilidad del ADH. ¿Okay? Bueno, puede producirse una diuresis osmótica también. Luego hay fuga de grandes cantidades de agua, potasio y sodio, porque obviamente el riñón no está controlando, pero bueno, ya está en fase de resolución y de recuperación. También va a haber deshidratación a consecuencia de esto, ¿no? De que está perdiendo agua, potasio y sodio. Bueno, hipocalemia, porque inicialmente había hipercalemia aquí, como han visto, en la fase de mantenimiento, pero la hipocalemia, en la fase de recuperación ya va a haber hipocalemia porque con todo esto que está perdiendo aquí, va a perder grandes cantidades, ¿no? Va a perder agua, potasio y sodio, entonces ya va a entrar en hipocalemia y es otro proceso, otro peligro, digamos, ¿no? Y así ahí sí hay que controlar mucho la cuestión cardiovascular. Y bueno, hay vulnerabilidad de infecciones. Eso es en la fase de recuperación. Esas son las 3 fases en general de la falla renal, ¿no? No estoy hablando específicamente de la prerrenal, posrenal o renal mismo, sino la evolución en general, ¿no? Principalmente, pero esto corresponde a la renal. Pero igual, puede ser prerrenal, pero si entra en falla renal, pues va a seguir las mismas fases, ¿no? Y si es posrenal, igual, sea por una pielonefritis o por cualquier otra causa de obstrucción, va a producir igual, va a entrar en falla renal y va a tener las mismas fases desde el punto de vista clínico, como está ahí. ¿Ok? Bueno, y el otro estado es la insuficiencia renal crónica, que esa ya es una pérdida progresiva de la función renal en el tiempo. Y el diagnóstico requiere lo siguiente: disminución de la función por 3 meses o más, evidencia de lesión renal o la tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Esto es por metro cuadrado para ser muy específicos, pero con que sean estos dos ya es suficiente. Entonces, esos son los criterios para decir que hay falla renal crónica. Les repito, disminución de la función renal por 3 meses, mínimamente 3 meses, y obviamente evidencia de lesión renal, pueden ver en una radiografía, quistes o cualquier otra cosa, y medir la tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto. O sea, fíjense, está a 1/3. ¿Cuánto es normalmente la tasa de filtración glomerular? No sé, no es 1/3, ¿verdad? La mitad. 125, ¿no? Entonces, la mitad, un poco menos de la mitad son 60 mililitros. Este es el proceso, más o menos, cómo llega a la insuficiencia renal crónica. Disminuye el número de nefronas. Eso lleva a una hiperfiltración adaptativa del glomérulo, ¿no? O sea, tiene que filtrar más los glomérulos para compensar. Aumento de la permeabilidad glomerular y por otro lado activación del sistema renina-angiotensina. Eso puede llevar a la hipertensión, pero aparte de eso, esa activación va a producir una inflamación nefrotóxica. Bueno, y que aparte va a haber paralelamente un aumento en la filtración de proteínas, ¿no? Como estamos hablando aquí, el aumento de la permeabilidad va a llevar al aumento de la filtración de proteínas y macromoléculas. Eso lleva a proteinuria y eso lleva a la dislipidemia. Pero aparte de eso, este aumento de la filtración más la activación del sistema renina produce una inflamación nefrotóxica. Eso lleva a una fibrosis tubulointersticial.
y, consecuencia, disminuye la tasa de filtración glomerular, disminución de la orina, o sea, oliguria, y otras complicaciones sistémicas, ¿no? Todo esto es la crónica, pero eso va pasando en el tiempo, no es rápido, ¿no? En meses o años. Esto es lo que hay en la insuficiencia renal crónica, generalmente está acompañada con hipertensión, por lo que hemos visto, por la activación de los sistemas renina-angiotensina, aldosterona. Hay cambios glomerulares y vasculares en el tiempo, entonces eso va a llevar a esto, a que haya presión arterial elevada, que causa una respuesta de hipertrofia de la íntima de los vasos grandes y pequeños, y los mecanismos de compensación que van a producir daño glomerular, y la esclerosis global o lesión isquémica de la nefrona, ¿no? Finalmente, todo eso le lleva a la muerte de la nefrona. Luego también hay nefritis intersticial, o sea, también con intervención del sistema inmune, como podría darse, por ejemplo, la enfermedad vascular o glomerular, que lleva una atrofia tubular, nefritis intersticial y secundaria, bueno, eso siempre secundaria a procesos inmunológicos, ¿no? Por alergia, por una reacción intensa, liberación de anticuerpos, todo eso, ¿no? Todo lo que hemos visto, así, el proceso es como un autoinmune, ¿no? Y por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes como el lupus, hay que cuidar eso y es más o menos, no es muy frecuente, pero sí puede haber nefritis intersticial, ¿no? Y en otras enfermedades autoinmunes. Todo esto entonces llevan con el tiempo a pérdida de túbulos y del glomérulo, por tanto a pérdida de las nefronas, y si no hay nefronas, no hay filtrado glomerular, y entonces ahí sí se requieren, lo que ya saben, diálisis. Ok, eso es lo que rápidamente vamos a ver, la fisiopatología de la crónica. Va a haber un edema generalizado, por retención de agua, por la pérdida de la filtración glomerular. El agua se va a mover hacia el espacio intersticial, porque aumenta la presión hidrostática, ¿no? Causa acumulación de líquido en extremidades inferiores. Es más o menos común que se diga, ¿no? Sí, se han hinchado mis pies, se han hinchado mis ojos, he despertado con mis ojos hinchados. Uy, hay que ver, tu riñón está mal. Sí, se dice eso. Luego, estertores pulmonares por lo mismo de esto, disminución de la frecuencia respiratoria por acumulación de líquido, es también por edema pulmonar, ¿no? Justamente. Puede haber anemia, ¿no? Fatiga, capacidad reducida del ejercicio, son los síntomas de una anemia. Y bueno, un mecanismo por disminución y pérdida de la eritropoyetina, si el riñón ya está dañado crónicamente. Hay pérdida de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde masa muscular, por la acidosis metabólica que produce malnutrición, y pérdida de función renal impide la excreción de hidrógenos, entonces va a haber una acidosis, ¿no? Si no se eliminan los hidrógenos. Luego tienen hipercalemia, y que van a tener palpitaciones, malestar generalizado. ¿Y por qué? Porque el riñón es incapaz de secretar potasio, lo que ya hemos dicho, ¿no? Hiperfosfatemia, eso también va a afectar a los huesos, ¿no? Como están dañados, no pueden eliminar los fosfatos, tienen mucho que ver con el metabolismo óseo, ¿no? Si se acuerdan, con el calcio, la formación de huesos. Entonces, si no hay riñón, no puede eliminar los fosfatos, como si se acuerdan de fisiología, en la parte final intervienen los fosfatos para sacar los hidrógenos. Entonces va a haber hiperfosfatemia e hipocalcemia, porque va a disminuir el nivel de vitamina D3, ¿no? Eso es lo que decía. Inicialmente por hiperfosfatemia y después por bajos niveles de calcitriol, por disminución de la enzima convertidora de colecalciferol que está en el riñón. Si se daña el riñón, pues tiene todas esas consecuencias. Entonces ya tiene, como ven, muchas alteraciones.
Hasta ahí acaba la clase de insuficiencia o falla renal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, Doctor, al mismo tiempo que eh, llega a haber el edema pulmonar, espera, porque tenemos un edema generalizado, también podemos decir de que se puede llegar, o se pudiera llegar a una etapa donde el paciente también pueda llegar a presentar ascitis y pericarditis. a ver, no te entendí. ¿Cómo? Eh, Si tienes edema, Ajá, ajá, o sea, digo que en un cierto punto, independientemente de que la causa sea prerrenal, porrenal o renal, de ajá, la falla renal, se podía llegar a ver en una de las etapas la el edema, hipervolemia, el edema generalizado, exactamente. Y el ajá, edema generalizado también nos mostró, no me acuerdo en cuáles diapositivas, que se podía llegar a ver el edema pulmonar, claro, por una ajá, hiperperfusión, ¿no?, del volumen. ajá. Y también cómo se estaría afectando a esta víscera que cubre al pulmón, también pudiéramos verlo en el peritoneo o en el pericardio. Claro, claro, porque el problema es el problema es que si tienes la falla renal, lo que vas a tener ahí es una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, eh, eso va a hacer que se secuestre, ¿no? Va a haber un aumento de la, como decir, un escape de líquido hacia los espacios y el pulmón es uno de los más o menos comunes, ¿no? Es más fácil que haya ahí también, pero puede ser en el peritoneo. O sea, eso, el hecho es el que sí, se sale líquido. Ahora, ¿dónde exactamente? Va a depender de la fragilidad, digamos, del tejido. Entonces, en los pulmones es más fácil porque sí hay más espacio, ¿no? El peritoneo simplemente es una membrana, es bastante más rígida, entonces, sin embargo, sí se puede eh, acumular líquido ahí, el retroperitoneal también, o el mismo peritoneo. ¿Puede darte una citis? Sí, también podría, ¿no? Solo que para una citis tendría que ser bastante líquido. En todo caso, vas a tener más una hepatomegalia, una hepatomegalia, pero o un edema hepático, ¿no? Pero puede ser en cualquier parte. Lo básico es que se pierde líquido. ¿Sí? Entonces, lo primero sería ver el edema pulmonar, capaz o es menos frecuente una citis en el peritoneo, o lo Ajá. otro sería en el pericardio. El pericardio sería mucho más difícil que se produzca en el pericardio, doctor. Sí, el pericardio es mucho más rígido todavía, pero no es imposible, ¿no? Pericardio es más, todo, si sobre el pericarditis es más por inflamación o por pérdida si se llena el líquido ahí, es una cavidad virtual, ¿no ve? También, pero por otras causas más bien. Sí, es poco probable que sea en el pericardio. Gracias, doctor, quedó claro. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Doctor, en el caso del edema periorbitario, ¿qué tan frecuente sería verlo debido a la causa de la insuficiencia renal? Ya que creo que guarda mucha relación debido a que es uno de los lugares principales, ¿no? Para llegar a identificar o en qué grado de Mm, progresión de la enfermedad. no, sí, es bastante frecuente, pero tiene mucho que ver con el estado digamos, de estado de vigilia de las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se presenta ahí? Y siempre aparece en las mañanas, no en el día. En el día, alguien que está con una, digamos, falla renal incipiente, mientras esté en el día caminando, haciendo sus cosas, no va a pasar nada. Empieza o se presenta más bien en las mañanas temprano, no amanece con los ojos hinchados, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso por eh, por la gravedad en sí, ¿no? Entonces, ya hay, como está uno durmiendo, el, no hay contracción muscular, todo está así, digamos, en paz. Entonces, por el hecho de que uno esté echado, se va a ir a acumular más hacia algunas partes que son más débiles también, en este caso la palpebral. Entonces, cuando hay falla renal, sí, bueno,
incluso con, con las pielonefritis, ¿no? Que también producen un efecto similar, cambios en la proporción de la presión hidrostática. La clorhidrosis osmótica no varía, pero sí la presión hidrostática por alguna alteración, como hemos visto, de los hidroelectrolitos, ¿no? Por los iones. Entonces, sí está asociada y es uno de los signos más o menos frecuentes. Antes era más frecuente, solo que ahora es más fácil detectar más temprano. Entonces, ya no es tan, antes era muy, como casi un vox populi, así que, sí, hincha tus ojos, debes tener mal de los riñones, ¿no? Hasta jóvenes, porque habían bebido toda la noche y estaban los ojos hinchados, así se decía. Pero en general había ese concepto de que había una persona mayor que aparecía muy seguido con ojos hinchados y estaba mal de los riñones. Ahora ya es mucho menos porque ya hay digamos, otras maneras de, la acción preventiva, digamos, es mejor, ¿no? Y desde antes ya se puede saber si hay alteración renal. Antes era mucho más difícil y se esperaba hasta que aparezca el síntoma. Ahora hay otros síntomas y bueno, ya el seguro está más extendido y hay otras técnicas laboratoriales que con más anticipación ya detectan, ¿no? Si hay alguna alteración. No sé si contesta tu pregunta, Diego. Sí, doctor, está perfecto. Entonces, como prácticamente sería un edema más que todo subcutáneo, y bueno, en el caso hipotético de que sea una progresión de un paciente que no se realizó chequeos y por tanto aún no se le diagnostique la insuficiencia renal, si este paciente llegaría a dormir sentado, como en algunas personas mayores, entonces el edema sería más que todo en la extremidad inferior, en el lugar pretibial. ¿Sería pretibial o más generalizado, más aumentado? Generalmente sí, en miembros inferiores. Puede ser pretibial, que es lo más común, pero sí. Y si estaría sentado, sería muy... sería raro, a no ser que esté en un estado de casi anasarca, que tenga edema palpebral. No, si está, por decirte, todo el día sentado y en la noche duerme sentado, pues no va a tener ahí el edema. Es una cuestión dinámica, ¿no? No es, o sea, no podríamos decir que es un signo patognomónico, porque es un proceso o un resultado de una alteración fisiopatológica. Entonces, va a depender, si esa persona lo tiene siempre colgado, digamos, no, pues nunca va a tener edema palpebral, pero si de maleolo, ¿no? Maleolar, no pretibial. Esa es más dinámica esa cuestión. Perfecto, doctor, Bien. muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro. Bueno, ya verán, hay un caso, ahí lo discutiremos más, bueno, cada uno en su grupo, ¿no? Discutirá más profundamente con sus docentes. Si no hay más, entonces nos vemos, bueno, nos veremos por ahí en la facultad. ¿Listo? Que estén bien, chicos. Muy buenas noches. Estudien para el examen. Hasta luego, doctor, gracias. ¿Listo? Hasta luego, Buenas doctor. noches.